tenemos a esta hora nuestro espacio habitual de análisis internacional con nuestro compañero Pablo Jofré, a quien ya tenemos a esta hora ya en línea. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Muy bien, don Claudio. Muy bien. Sí, Esperando también la noticia sobre el general Rosas, sí, tan resucitado, tan inmortal que parece, ¿no? sí, Pablo, te quería preguntar eso. Es que este es el análisis internacional, pero yo sé que tú tienes también una opinión al respecto. ¿Qué te parece que esta información, bueno, después de los terribles hechos que ocurrieron ayer en Talcahuano, al parecer finalmente va a dar un paso al costado a Mario Rosa? O sea, le van a hacer dar un paso al costado. Ya no hay manera posible de poder salvar a este muerto viviente, y ya tendría que haber salido del cargo de director general el año pasado, ¿no? Ha sido una contumacia de parte del gobierno de Sebastián Piñera seguir manteniendo a este general director, que solo ha generado eh, un mayor, una mayor nebulosa sobre el futuro de esta institución. Creo que no ha existido en los últimos tiempos, porque podríamos nombrar al señor Mendoza, al señor Stang en la época de la dictadura, pero en los tiempos de esta democracia representativa no ha existido peor general que este personaje, Mario Rosas, que es el sumum de todos los males que aqueja a Carabineros, desconectado de la realidad, absolutamente con un discurso surrealista y además sin asumir él la responsabilidad, siempre asignándola a funcionarios menores o desatendiendo el clamor respecto a que salga de su cargo. No ha tenido ni el honor ni la dignidad de alejarse en un momento en que fue fuertemente cuestionado. Menos se va a ir ahora, ¿no? Lo que hay que hacer lisa y llanamente es decirle, señor Rosas, un paso al costado. De frente march no se le podría decir, sino que más bien hacia el costado o hacia atrás. Creo que es indispensable que salga de circulación el señor Rosas. Vamos a ver entonces qué va a pasar en unos minutos ahí en el Palacio de la Moneda. Pablo, hay muchos temas internacionales importantes que comentar y partamos con uno que tú manejas muy bien. De hecho, escribiste un libro que está disponible en Ediciones Radio Universidad de Chile respecto de la realidad del pueblo saharaui. Hoy nuevamente, o no hoy, durante estos últimos días ha reflotado el conflicto que existe entre el pueblo saharaui con Marruecos. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado durante estos días y por qué es tan grave la situación que está ahí enfrentando el África Norte. Claudio, efectivamente mencionas el libro, también hay unos artículos en los últimos días que actualizan la situación y que también están disponibles en el portal de Radio y Diario Universidad de Chile. Uno de esos artículos da cuenta de cuál es la situación actual, es decir, luego de 29 años de espera por un referéndum de autodeterminación que ha sido postergado en forma vil, en forma traicionera por parte de la Organización de Naciones Unidas, por España, por Francia y por el propio Marruecos, se ha invisibilizado todos estos años la lucha del pueblo saharaui. Existe una república que se llama República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por 85 estados, gran parte de ellos de África, que reconocen esta república como una república independiente y sin embargo parte importante de su territorio está en manos del reino de Marruecos, una parte fundamental donde están los caladeros pesqueros del Atlántico, donde están los fosfatos, las explotaciones de fosfatos, las más importantes del mundo, los sectores acuíferos y además los sectores donde se supone hay enormes yacimientos de gas y petróleo. Es decir, los intereses económicos siempre detrás de estos aspectos de negar la autodeterminación de los pueblos. En los últimos días, esta situación ya explotó, la paciencia del pueblo saharaui se agotó en función de las incursiones permanentes que tiene el reino de Marruecos en la zona ocupada del pueblo saharaui, en el límite sur con Mauritania, para que nuestros auditores se ubiquen en el mapa. El Sáhara Occidental está en la zona del Magreb africano, el norte africano, el límite con Marruecos, con Mauritania y con Argelia. En la zona sur de su territorio hay una zona llamada el Guerguerat, que es una brecha, un lugar que comunica los territorios ocupados con Mauritania. Desde allí Marruecos implementa una política de comercio
sobre África, pero al mismo tiempo de contrabando, violando todo el derecho internacional que niega la posibilidad a que países ocupantes de territorios que no le pertenecen desarrollen actividades económicas que violan, por tanto, el derecho internacional. Eso es lo que hace Marruecos, y la población civil saharaui de esa zona, en las últimas semanas, salió a impedir este comercio, lo que generó que Marruecos respondiera con la presencia del ejército, el disparo y la represión a la población civil. Esta situación generó que el gobierno saharaui, a través de su Ejército de Liberación Nacional, defendiera a la población civil y se desencadenara un enfrentamiento que terminó el día 13 de noviembre pasado con la declaración de alto al cese del fuego por parte del gobierno saharaui y enfrentamientos de mayor tenor, de mayor fuerza. Eso es lo que está sucediendo ahora en esa zona del planeta, que indudablemente genera la más plena solidaridad con un pueblo que no ha sido autodeterminado, que está ocupado por una potencia extranjera y que al mismo tiempo ha sido invisibilizado en función de los intereses que tiene Francia, España y otros países europeos sobre la zona, beneficiándose de la ocupación marroquí. Eso es el panorama general. Ahora, el panorama más particular indica que aquí hay que pronunciarse activamente por parte de los gobiernos del mundo, en especial España. Esta España dirigida por Sánchez y por Pablo Iglesias debería pronunciarse, porque España tiene una responsabilidad fundamental en el que no se haya generado la autodeterminación del pueblo saharaui al traicionarlos el año 1975 en las postrimerías de la dictadura franquista, cuando entregaron ese territorio a manos mauritanas y a manos de Marruecos. Esa responsabilidad histórica de España debe ser asumida y debe generar, por tanto, una política de reconocimiento a la autodeterminación del pueblo saharaui, obligar a Marruecos a que tenga esa determinación y esa voluntad política y no seguir ocupando el territorio saharaui. Pero los intereses, Claudio, son tan grandes que indudablemente generan este freno y esta voluntad de no avanzar en esta decisión. Intereses que llegan incluso hasta nuestro país. Pues pudimos ver hace un par de años como, por ejemplo, se aprobó un proyecto de acuerdo que reconocía la propuesta de Marruecos de enfrentar el conflicto con el pueblo saharaui. Hemos visto también muchos viajes de parlamentarios chilenos a Marruecos, este lobby que ha hecho el reino de Marruecos también para mostrar su postura ante el mundo. ¿Qué te parece también esa situación, tomando en cuenta la necesidad que tú mencionabas, Pablo, de que haya un pronunciamiento enérgico por parte de la comunidad internacional respecto de lo que pasa ahí? Claudio, te agradezco que menciones esa situación, porque indudablemente estamos en presencia de un lobby marroquí. Estamos en presencia de una situación muy clásica en las potencias ocupantes de territorios que no le pertenecen. Estamos en presencia de un lobby político, económico, diplomático, que genera que Marruecos... Sí, tenemos algunos problemas ahí en la comunicación con Pablo Jofré. Vamos a tratar de restablecer. No sé si me escuchas, Pablo. Sí, ahí te escucho, no sé si me ves también. Te escucho perfecto, no te veo, pero te escucho perfecto, que es lo más importante, porque estás ahí. Sí, te decía que en el fondo aquí hay una situación muy clara, y qué bueno que lo mencionaras, de un sometimiento de políticos, no solo de Chile, políticos españoles. Por ejemplo, el mismo Felipe González en España, que de primer ministro y de un ferviente defensor de la causa saharaui, terminó convirtiéndose en el lobista principal de la monarquía marroquí. En Chile hay personajes que han estado muy vinculados a la monarquía marroquí. Hay presencia marroquí en Chile a través de un centro de estudios que se llama Mohamed VI, que suele organizar conferencias muy cerradas donde se vende esta idea del Gran Marruecos y se invisibiliza al pueblo saharaui. Hay posturas de políticos chilenos y parlamentarios que han viajado a Marruecos ostentosamente en hoteles de lujo, a todo trapo, para generar este apoyo a un reino que ha sido condenado por violación a los derechos humanos, por violación al pueblo saharaui, a los derechos de su población, por ocupar un territorio que no le pertenece y explotar ese territorio en beneficio propio.
Es decir, aquellos diputados chilenos que han viajado y aquellos políticos chilenos que han viajado a Marruecos son avales y cómplices de esta monarquía marroquí. Son tan criminales como aquel que ejecuta las acciones. Y en ese plano, entonces, lo que se pide y se exige a gobiernos como el de España, como el de Francia, es que cumplan su papel internacional. España en su proceso descolonizador, Francia que deje de vetar en el Consejo de Seguridad las resoluciones contra Marruecos, y aquellos países que no han reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática lo hagan en función del derecho internacional. No le están pidiendo nada extraño, sino que lisa y llanamente, al amparo de la Carta de las Naciones Unidas, al amparo del principio de autodeterminación de los pueblos, reconozcan a la República Árabe Saharaui Democrática, que dejen de lado estos apoyos y este lobby que establece el reino hashemita, el reino alawí de Marruecos, y en ese plano indudablemente lo que genera es una situación de ser la última colonia africana, ser más bien el último país africano en descolonizarse. Esa es la situación actual de la República Árabe Saharaui Democrática, un país dividido en dos, en los territorios ocupados, donde es sometida parte importante de su población, y la otra parte de la población vive en los campamentos de refugiados en pleno desierto argelino, donde hace 45 años esperan porque se concrete este proceso de autodeterminación. Pablo, bueno, vamos a quedar muy pendientes respecto a lo que está pasando ahí con el pueblo saharaui, pero también queremos revisar otro tema que es bastante grave y que, como suele suceder a veces, no ha tenido la cobertura a nivel mediático que quizás debiese tener una revelación de este tipo. Estamos hablando de este libro que se publicó hace pocos días acerca del actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que se llama Luis Almagro no pide perdón, donde hay una serie de entrevistas que se realizan a este diplomático uruguayo, pero que tiene entre sus revelaciones muy importantes ya un reconocimiento prácticamente explícito respecto de la intervención que tuvo su figura en las elecciones de Bolivia e impedir que Evo Morales cumpliera un nuevo mandato como presidente de ese país. Pablo, cuéntanos un poco de esto y de la gravedad también que representa que un alto representante de una organización multilateral como la OEA reconozca de manera tan explícita intervención directa en un país como en este caso Bolivia. Bueno, Claudio, efectivamente este señor Almagro reconoce lo que reconoce en función de la impunidad de la que goza. Él sabe que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de países como Colombia, como Brasil, que le dan, por tanto, este carepalismo absoluto de expresar lo que expresa, sabiendo que difícilmente pueda ser sacado del cargo si no hay una moción y una decisión y una unión de países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos que le exijan que renuncie. Salió de México en su momento. El canciller mexicano sostuvo que era necesario, al amparo del triunfo de Luis Arce Catacora en Bolivia, que Luis Almagro diera un paso al costado. Pero parece ser que esta frase de dar paso al costado no funciona ni con Almagro, ni con Rosas, ni con ningún otro funcionario que tiene responsabilidades, ya sea en crímenes, ya sea en la marcha institucional de sus organizaciones. En el caso específico de Luis Almagro, es evidente, a todas luces evidente, que este personaje ha sido el coordinador por parte del gobierno norteamericano de todos los procesos desestabilizadores en América Latina, contra Nicaragua, contra Bolivia, contra Venezuela, contra Cuba. En el caso específico de Bolivia, recordemos que la candidatura de Evo Morales, que fue cuestionada, pues implicaría ir a una tercera reelección, implicó que la propia OEA, a través de las opiniones y palabras de Luis Almagro, reconociera el derecho de Evo Morales para ir a esa candidatura. Pero no lo hizo de buena voluntad. No lo hizo porque Luis Almagro estuviera convencido de que era un ejercicio necesario y positivo para Bolivia. Lo hizo porque el plan que se fraguaba era el siguiente: permitir que Evo Morales participara y luego que participara, cualquiera fuera el resultado, declarar que ahí se estaba generando un fraude y por tanto generar la renuncia del presidente en ejercicio boliviano. Eso fue lo que sucedió. Un plan fraguado con el Grupo de Lima
con Washington como cerebro principal y donde Luis Almagro ha cumplido el papel indudablemente del muchacho de los mandados, el mensajero, el que lleva adelante la coordinación y el que lleva, por tanto, adelante todos los procesos de desestabilización. Se genera esta acusación de fraude contra Evo Morales, se genera un clima social de efervescencia, una crisis en Bolivia, impulsos del gobierno latinoamericano para hablar de fraude junto a países europeos. Se concreta la renuncia de Evo Morales y viene la dictadura de Yanine Áñez junto a Arturo Murillo y otros personajes bajo el beneplácito de la OEA, que de inmediato reconoce al gobierno de facto boliviano. Bajo también la acusación de un informe de la OEA que señalaba que hubo fraude, cuestión que fue desmentida a las pocas semanas por medios norteamericanos y por la propia OEA, que hizo una contraloría interna. Es decir, toda una secuencia de hechos que conducían a sostener que Luis Almagro ha sido el patrocinador, el aval, el coordinador de un proceso de golpismo en Bolivia que tiene que tener resultados. Y los resultados son que el señor Luis Almagro debe salir de la Organización de Estados Americanos, debe haber una profunda revisión de lo que este organismo ha realizado, no solo contra Bolivia, sino también contra Venezuela, desde que asumió el ex comandante Hugo Chávez Frías hasta el actual gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha hecho contra Cuba, lo que ha hecho contra Nicaragua. No puede existir una organización convertida en lo que el propio Fidel Castro en su momento denominó el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. La OEA es en este momento un ministerio de colonias que no tiene razón de existir, pues lo único que genera y concreta son el apoyo de gobiernos de derecha a procesos desestabilizadores, golpistas, de descalabro de otros países hermanos de Latinoamérica. Así que el señor Almagro tiene una responsabilidad moral, política, pero también a estas alturas del punto de vista legal respecto a responder sobre los procesos desestabilizadores que ha generado en América Latina. Bueno, Pablo, agradecerte estos minutos que has tenido para contarnos cómo está la actualidad internacional. Un poco interrumpido este análisis, pero tenemos que ir al Palacio de la Moneda porque ya hay novedades respecto de lo que va a ocurrir con el general director de Carabineros, Mario Rosas. Muchas gracias, Pablo. Nos reencontramos en cualquier ocasión acá en Radio Análisis. Que esté muy bien. Gracias, Claudio. Un gran abrazo.